Muy buenas tardes. Este es el informe técnico correspondiente al proyecto de aula de tercera entrega de programación orientada a objetos 2, en el cual vamos a detallar o a mostrarles el diseño y elaboración de un programa en Java para la gestión de alquiler de automóviles. Bien, es de conocimiento de todos pues, que la programación orientada a objetos es un modelo de codificación, es decir, una forma, un estilo de sistematizar que nos proporciona una guía de cómo operar con él, ¿no? Se fundamenta en la definición de clases y objetos. Dentro de este paradigma de la programación encontramos lenguajes como Java, que son lenguajes de programación de alto nivel, que digamos que pueden ser utilizados a menudo por los desarrolladores para estructurar este tipo de clases, ¿no? Se utilizan objetos que están conformados por información, bits de datos y código, ¿no? Es una de las mejores alternativas cuando se está iniciando, digamos, en la parte de la programación, puntualmente para lo que es orientado a objetos, no programación estructurada. Por último, pues tener en cuenta que sea cual sea el modelo que vayamos a utilizar, los casos de uso son un método para detallar el comportamiento de un sistema, ¿no? Son los casos de uso, son serie de eventos entre un sistema y alguien o algo que hace uso de los elementos como servicio. ¿Ok? Bien. El propósito de este ACA es integrar o consolidar las técnicas y procesos que hemos adquirido durante las asignaturas previas que hemos tratado, ¿no? Como fundamentos de programación, el primer nivel de programación orientada a objetos, donde identificamos conceptos como algoritmo, instancias, variables, objetos, métodos, sintaxis. Todo esto agrupado o contenido en el último proceso de formación con la programación orientada a objetos 2, donde incluimos conceptos tales como diseño y casos de uso, el planteamiento de los mismos, modelos de clase, para finalmente hacer como entregable un ejercicio práctico empleando un entorno de desarrollo y realizando un entregable para un usuario final, tal como digamos, el desarrollo o la creación de un programa. Dentro de este desarrollo de la actividad encontramos 5 etapas o 5 pasos importantes, los cuales vamos a describir o a detallar en profundidad más adelante, los cuales son el análisis de requisitos, el diseño del sistema, la fase de implementación, pasamos luego por una etapa de pruebas y finalmente recolectamos y condensamos todo en una documentación. Requisitos funcionales. Lo que utilizamos fue una mesa de trabajo con metodología brainstorm, es decir, una lluvia de ideas, y determinamos que el mejor escenario para nuestro problema era segmentar la necesidad en 8 elementos, los cuales responden al requerimiento del cliente en función del menú solicitado. Los requisitos funcionales describen cómo el producto o servicio satisface las necesidades del cliente e incluyen características funcionales en casos de uso que documentan cómo los usuarios interactuarán con el producto o servicio. Aquí dentro del diseño del sistema encontramos también las especificaciones de los casos de uso. Recordemos que estos se utilizan para expresar cómo es la secuencia de interacciones entre el sistema y alguien que lo utiliza. En pocas palabras, los casos de uso se consideran como una excelente forma de especificar el comportamiento externo de un sistema. De lo dicho anteriormente, vamos a poder concluir que los casos de uso son independientes del método de diseño que se utilice y por lo tanto del método de programación también. Luego de documentar los requerimientos de un sistema con casos de uso, se puede diseñar un sistema estructurado, manteniendo una separación entre datos y funciones, o un sistema orientado a objetos sin que la técnica sea de mayor o menor utilidad en algunos de los dos casos. Esto nos da más flexibilidad al método y probablemente contribuya a su éxito. Realicemos las especificaciones de los casos de uso por medio de este formato, el cual nos permite realizar un análisis más detallado sobre el paso a paso que se requiere para implementar y para usar de manera correcta el programa. Aquí tenemos la especificación del primer ítem del menú, en el cual el actor principal es el data entry, quien es la persona que se supone va a ingresar la información en el escenario de un concesionario, como por ejemplo, como objetivo principal, y lo que va a realizar es registrar los vehículos que ingresan a la compañía. También tenemos aquí como requisitos asociados que va a contar, debe contar sí o sí con todos los datos del vehículo, y en caso de que no cuente con ellos, pues no podrá registrar estos datos. Como descripción encontramos que efectúa el proceso de alta de vehículos que dispondrá la empresa para alquilar. Adicional a esto, pues tenemos como precondición que el usuario debe encontrarse en el menú principal e ingresar la opción número 1 del menú
y asimismo puede contar con todos los datos correspondientes a la información del vehículo. Tenemos una secuencia, es la secuencia normal. Entonces, el usuario lo primero que debe realizar es que ingrese la marca del vehículo, y la respuesta del sistema será que el sistema captura la información ingresada en el campo marca y la va a almacenar en la matriz del vehículo. Como segundo paso, tenemos el usuario ingresa la información correspondiente a la línea del vehículo, y el sistema va a capturar la información ingresada en el campo línea y la va a almacenar también en la matriz del vehículo. Así como cuando el usuario ingresa la placa, el sistema va a capturar la información ingresada en el campo placa, va a verificar que no se encuentre duplicada, y en caso de estarlo emitirá un aviso indicando que la placa ya existe. Entonces, el usuario lo que debe hacer es volver a ingresar una placa diferente, y ya el sistema va a almacenar en la matriz de vehículo la información ingresada. Como penúltimo paso, el usuario va a indicar si desea continuar ingresando más registros, y el sistema va a capturar la selección que ingresó el usuario, lo devuelve a la pantalla para ingresar nuevamente los datos del vehículo y los va a almacenar también en la matriz. Por último, el usuario indica, después de una ventana emergente que el sistema le va a emitir, donde le pregunta si desea continuar ingresando más vehículos, el usuario entonces va a indicar que no, va a ingresar más vehículos, y el sistema lo que hace es devolverlo al menú principal. Por último, como postcondición, quiere decir que este caso es prerequisito para completar el caso RF03. El RF es este código que nosotros le adjudicamos, y en este caso el 03 corresponde al registro de alquiler. Esto lo que quiere decir es que debemos completar el registro de alquiler para continuar con el proceso. Y como excepciones encontramos que si el usuario ingresa texto en las casillas para datos numéricos, el sistema lo que va a hacer es cerrarse y no va a almacenar la información previamente ingresada. Asimismo, realizamos este análisis o estas especificaciones de casos de uso con la siguiente clase, que es para el ingreso de los clientes. También está involucrado como actor el data entry. Como objetivo, pues es registrar los clientes que ingresan a la compañía. Aquí encontramos también el paso a paso para registrar cada cliente, y también encontramos la postcondición, que en este caso también como postcondición y prerequisito es que debe completar también el caso de uso de registro de alquiler. En el registro de alquiler también realizamos el análisis donde como actor principal también está el data entry, como objetivo es registrar la información correspondiente al alquiler de los vehículos que ingresan a la compañía. La descripción como tal es que va a efectuar el proceso de registrar los vehículos alquilados con sus respectivos clientes e información correspondiente a los datos de alquiler. Acá está el paso a paso, donde el sistema pues le va a solicitar el ingreso y el capture de los datos que necesita para poder almacenar esta información, y ya al final en consulta de alquileres le va a poder emitir esta información que el usuario necesita para poder ver los alquileres que ha registrado previamente. Asimismo, con la consulta de automóviles, el usuario va a poder verificar con la opción 4 del menú, va a poder verificar los datos que almacenó previamente y va a poder visualizar toda la información correspondiente a los automóviles, a los clientes. Aquí encontramos el paso a paso también para que pueda realizar. En esta especificación de caso de uso no encontramos una postcondición, ya que al momento de consultar los automóviles, cuando ya está en la última opción que el usuario da clic en el botón OK, el sistema simplemente se va a devolver al menú principal. Asimismo sucede con la consulta de los clientes, sucede también con la consulta de alquileres y sucede con la consulta de alquileres por cliente. Por último, bueno, esta como tal son las especificaciones de los casos de uso. Muchas gracias. Bueno, aquí el actor que es el mismo operario, vamos a encontrar los casos de uso. En este caso se compone de 7 casos de uso, que son consulta a clientes, registro alquiler, consulta de alquiler por clientes, ingresar a clientes, consulta de alquileres, consulta de automóviles, ingrese a automóviles. Nos vamos a autos, donde nos va el sistema a preguntar ingrese el modelo. Ingresamos el modelo del vehículo,
nos va a preguntar ingrese línea del vehículo, ingrese la placa del vehículo, ABC 1, 2, 3. Él va a mirar, va a verificar si la placa ya existe y está registrada, y si no está registrada se va por la otra opción que dice sin registrar. Le dice ingrese el estado, y en el estado verifica si está disponible el vehículo o se encuentra alquilado. Guarda la información. Acá dice ingresar otro registro. Él consulta si el operador aún precisa registrar otro vehículo, si sí o si no. Si sí, le dice consultar el espacio. Evalúa si el arreglo aún cuenta con espacio disponible. Acá entonces le dice sin espacio o con espacio disponible. Sin espacio, bueno, amplía el espacio. Consulta si el operador desea incrementar el número máximo del registro, duplicar el tamaño o mantener el tamaño. Y en alquiler, guarda, ingresa otra renta. Entonces consulta si el operador aún precisa registrar alquileres, sí o no. Preguntar el espacio. Entonces evalúa si el arreglo aún cuenta con espacio disponible. Entonces alquiler de disponible o sin alquiler disponible. Bueno, consulta si el operador desea incrementar el número máximo de alquileres, o sea, ampliar alquileres, duplicar la capacidad o mantener la capacidad. En las actividades que tenemos para diseñar el sistema, tenemos una muy importante que es el diagrama de objetos y de clases. Para esto hicimos uso de la herramienta de NetBeans, específicamente con el plugin de Plan UML, o bien también se puede utilizar ICUML. Hacemos un diseño de cada una de nuestras clases, de las variables que vamos a emplear, asimismo del tipo de características que tengan en función del encapsulamiento o de la seguridad. También es importante incluir acá y agregar los diferentes métodos que vamos a emplear, establecer correlaciones dentro de los mismos, ¿sí? Para tener una idea, digamos que global o completa acerca de la estructura y de los diferentes componentes que vamos a necesitar para pasar a la siguiente fase, que es la implementación. De ahí la importancia que antes de arrancar a montar o a levantar código, tengamos en cuenta que esta estructura que vamos a plantear nos va a servir como, digamos, como una guía o un punto de referencia para poder proceder a realizar digamos que el coding. Bueno, para este proyecto elaboramos 4 clases: auto, autos, clientes, rentas. Como clase principal dejamos auto. En esta clase lo que realizamos fue la estructura while para que permitiera repetir estas instrucciones mientras la condición o expresión lógica sea verdadera, es decir, el usuario ingresa una opción entre 1 y 8. Si esto es verdadero, pues lo va a llevar al menú que el usuario escoja y va a permanecer en el bucle. En caso contrario, es decir, que ingrese una opción por fuera de 1 y 8, entonces lo va a sacar del bucle. También dentro de la estructura while, en la clase autos, utilizamos la expresión del if. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El if es una palabra reservada que en español es sí.
y para ejecutar las acciones, si ésta se cumple, entonces devuelve a ingresar nuevamente los datos. Es decir, acá nos está solicitando que ingresemos los datos del vehículo, como marca, la línea, la placa, y que ingresemos también el estado del vehículo, es decir, si está alquilado o si está disponible. En este caso, ya por último, pregunta el sistema si desea ingresar más registros. En caso que esto, es decir, que el usuario indique que sí desea ingresar más registros, retorna nuevamente al bucle y vuelve a solicitar que ingrese los datos. Caso contrario, es decir, que el usuario indique que no desea ingresar más registros, entonces nos saca del bucle. Por otro lado, también buscamos entender la experiencia del usuario y la comprensión de sus necesidades. Diseñando este programa nos preguntamos si en realidad esto lo podrá deducir el usuario o cómo facilitarle la navegación. En la interfaz del usuario creamos un diseño visual y técnicamente atractivo por medio de instrucciones de HTML para que pues tuviera una visual mucho más agradable. De modo que esto también ayudará a los usuarios a comprender cómo usar la interfaz y les guiará a través de ella. Por otro lado, también utilizamos el to uppercase, que este nos permite, es un método más bien que se usa a menudo para convertir una cadena en mayúsculas y que se pueda usar en una comparación sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta la utilizamos para facilitar la búsqueda al momento de ingresar la placa y que en el sistema no distinguiera entre mayúsculas y minúsculas sin importar la combinación y lo convirtiera en mayúsculas, así que cuando realice la consulta del automóvil no genere ningún error. Y por otro lado, en la clase principal realizamos el encapsulamiento para crear los límites de acceso a los métodos y las variables de la clase, así como protegerlos y controlando el comportamiento fuera y dentro de la clase. Por ejemplo, acá para el ingreso de automóvil nosotros creamos creamos el ingreso de automóvil. Aquí hicimos todos los arreglos, utilizamos el if, el while, pero lo llamamos desde el caso 1, que es donde nuestro menú nos indica que ingresemos los datos del automóvil. Y adicional también lo realizamos en todos estos casos del menú, en consulta de automóviles también. Entonces acá llamamos consulta automóvil, porque lo utilizamos aquí también en la consulta de automóvil. Entonces cuando el usuario ingresa a la opción 4, que es la consulta de automóvil, se va a encontrar con todos los datos registrados del automóvil. Aquí también utilizamos una interfaz de HTML, el código de HTML, que nos permitió pues mostrarle al usuario una interfaz muchísimo más amigable y más aparente. En la clase de clientes encontramos unas variables que son público, privado, detalles. Estos atributos son los encargados de la seguridad. El constructor en forma inmediata crea los getter, crea los set, y el JFriends ofrece la posibilidad pues de mostrar toda la cantidad de información, como lo podemos observar en la pantalla gris que nos muestra el programa. Ok, como última parte de la etapa de implementación, vamos a comentar o a tratar
la clase renta, que se encarga de la parte del registro de alquileres, vamos a apreciar, primero, bueno, esta clase está vinculada con el menú principal o con la superclase, ¿no? Va a apuntar, digamos que directamente desde el switch, desde los case número 3, 6 y 7, digamos que enrutado o orientado a esta clase, ¿no? Estas instrucciones que damos desde la superclase son pues, básicamente métodos que estamos invocando y que gracias a la parte, digamos que del encapsulamiento que nos brinda la programación orientada a objetos, podemos hacer uso de las mismas, ¿no? Entonces recordemos que pues, podemos instanciar una clase como objeto y precisamente esta característica es la que nos ayuda a que podamos hacer uso de otras clases y atributos o métodos o elementos dentro de la misma sin necesidad de replicar o nuevamente emplear el código desde cero, ¿no? Entonces el menú 3, ¿sí? Que nos hace la parte del registro de alquiler, tiene una parte de la sintaxis que se hace localmente en la clase padre o la superclase. Esto por un tema de compartir o de instanciamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que identificamos que muchas veces al tratar de compartir una clase o instanciar una clase en más de dos clases hijas o digamos que instanciar la clase como objeto en la clase principal lo toma perfectamente, pero si nuevamente hacemos una instanciamiento de clase con otra clase hija, presenta conflicto. Entonces, para centralizar esa tarea, optamos por dejar los métodos que no son propios de la clase, pero que podemos emplear directamente desde la clase principal, parametrizados o definidos en la superclase, ¿no? Que esa sintaxis queda en la clase padre, y lo que sí podemos emplear o utilizar lo haríamos a través de métodos llamando las clases hijas mediante el procedimiento de instanciamiento, ¿no? Adicional a esto, encontramos que presentamos varias excepciones, esto a nivel general de todo el código, excepciones de tipo de entrada, de IO, por ejemplo, cuando se ingresa un dato numérico y por error el usuario ingresa un dato de tipo texto, ¿no? Entonces ahí empezaría, digamos que a dar un mensaje que es el number format exception y haría que el programa finalice inesperadamente, ¿no? Mediante una sintaxis de try y catch hacemos, digamos que una captura del dato ingresado, lo validamos. Si presenta esa excepción, lanzamos un mensaje en pantalla que indica que no puede ingresar un dato diferente al numérico. Reinicia nuevamente el proceso, lanzamos el método, la instrucción, y si dado el caso, después de un segundo de ingreso fallido, ya dejamos que el programa finalice dada la excepción numérica, ¿no? Otro tema importante que encontramos en nuestras clases es que tenemos que evitar en lo posible dejar los arreglos con valores nulos. No es una buena práctica, primero que todo, y segundo que todo, pues nos genera muchos problemas al momento de realizar comparaciones o realizar otras tareas con los mismos, ya que pues que un valor se encuentre en el atributo null quiere decir que no tiene ningún dato, ya sea ni un booleano, ni verdadero, ni falso, ni un 0, ni un 1, ni un espacio. Necesita tener un dato como tal para que nosotros podamos procesar una operación o, digamos que, realizar una actividad con el mismo. El valor nulo para digamos que para la programación de Java equivale a la nada misma, ¿no? Otro tema asociado con los arreglos que también nos pareció sumamente importante fue el de realizar un procedimiento para ampliar los arreglos en caso de que digamos que el cliente necesite ampliar ya sea el registro de vehículos, el registro de alquileres o el registro de clientes. Entonces, para esto nosotros lo que empleamos fue utilizar un arreglo temporal, hacer mediante una sentencia de for, ¿cierto?, un recorrido completo por el arreglo y transferir los valores que tenga el arreglo a un arreglo temporal. Luego, nuevamente tomamos el arreglo original, le damos un nuevo atributo para, digamos que, extender las características que necesitamos, ya sea mayor número de filas o de columnas en este caso, porque nosotros manejamos arreglos bidimensionales, los podemos visualizar como una tabla de filas y columnas únicamente, y darle, digamos que en el caso de las filas duplique su capacidad, porque en realidad el indicador de los registros van a ser las filas, más nunca las columnas, porque las columnas, digamos que en este ejercicio ya están definidas desde el inicio en base de los datos que necesita el cliente que sean ingresados. Bien, entonces mediante esa sentencia de ampliar los arreglos,
solucionamos ese inconveniente. Con la sentencia previamente que les mencioné sobre el llenado de los arreglos, la dejamos al inicio de la, digamos que de la clase principal, para que antes de que inicie haga una validación y complete los arreglos con un valor preestablecido para que... Finalizando nuestras etapas del desarrollo de la actividad, tenemos como últimos pasos las etapas de pruebas y documentación. Básicamente lo que hacemos en estas etapas es realizar una prueba a nivel funcional con la herramienta desarrollada, identificando posibles issues o posibles digamos que fallas que se puedan presentar a nivel de desarrollo o a nivel de proceso. Se registran, se documentan y digamos en caso de que tengamos una prueba exitosa o que concluya digamos que de forma satisfactoria, se procede a registrar digamos que el paso a paso de cada uno de los elementos del programa, digamos que en un manual final del usuario, como digamos un soporte o guía para que lo tenga de referencia en caso de que precise una documentación de este aspecto, ¿no? Digamos con aspectos más operativos o sencillos que con la información técnica o explícita del desarrollo. Como dicho anteriormente, podemos concluir que en primer lugar la mayoría de empresas poseen diferentes sistemas de gestión que se adaptan a los requerimientos de los clientes finales, los cuales están conformados por módulos, cada uno con su respectiva funcionalidad, que permiten acceder a la información, así como al inventario de la empresa. Estos sistemas tienen varias funcionalidades, las cuales conllevan a una búsqueda eficaz y objetiva de la información. Por este motivo, decidimos incluir en el ejercicio propuesto sentencias que agilizaran la búsqueda y almacenamiento de la información. El desarrollo del software implica que no solo una persona lo desarrolla. Esta actividad está dividida en varias personas para facilitar su elaboración. También concluimos que al definir requerimientos es importante describir al sistema desde el punto de vista de aquel que lo va a usar y no del que lo va a construir. Por último, concluimos que los casos de uso son independientes del método de diseño que se utilice y por tanto del método de programación. Luego de documentar los requerimientos de un sistema con casos de uso, puede diseñar un sistema estructurado manteniendo una separación entre datos y funciones, o un sistema orientado a objetos, sin que la técnica sea de mayor o menor utilidad en alguno de los dos casos. Esto da más flexibilidad al método y probablemente contribuya a su éxito. Muchas gracias. Este trabajo fue elaborado y presentado por Darwin Joanny Esquivel Arenas, John Freddy Bernal y María Mónica Alfonso Gómez.